Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículos del 22 en adelante. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, este es el versículo que yo quiero que se lleve en su corazón esta tarde. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, aleluya, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron, diga conmigo, todas las puertas. Otra vez, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Amén. He titulado este sermón, ¿qué hacer cuando no entiendes? ¿Qué hacer cuando no entiendes? Muchas veces, hermanos, no entendemos las circunstancias que pasamos en nuestra vida. Hay cosas que pasamos en la vida, hay cosas que vivimos que no entendemos por qué. Hay gente que les llega de repente una enfermedad y no saben por qué, no entienden. Hay gente que a veces se queda sin trabajo y no entienden por qué están pasando eso. Problemas en la familia de repente vienen y no entendemos de dónde vienen, no entendemos por qué o para qué. Cuando muere un familiar, cuando perdemos algo que queremos, ¿por qué o para qué? No entendemos. No entendemos por qué atravesamos a veces por valles de sombra de muerte. No lo entendemos. Y a veces preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué tengo que pasar yo esto? Y esas preguntas sin respuesta nos hacen pensar, no entiendo qué estoy viviendo, no entiendo por qué estoy pasando esto. Muchos de nosotros, todos quizás, vamos a pasar por una etapa en nuestra vida así, en donde no vamos a entender por qué, en donde no vamos a saber por qué estoy viviendo esto. ¿Qué hacer cuando no entendemos? ¿Qué hacer cuando las cosas se vuelven difíciles? Cuando hay alguna noticia que no esperábamos. ¿Qué hacer cuando no entiendes? La Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 16, los versículos que leímos, que Pablo y Silas estaban predicando en Filipos. Estaban predicando la palabra de Dios, estaban haciendo algo bueno por el reino de Dios, estaban haciendo algo por el reino de Cristo. La Biblia dice que ellos estaban predicando, pero de repente, después de haber liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, la Biblia dice que entonces fueron contra ellos. Versículo 16, dice la Biblia, se agolpó todo el pueblo. 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, se agolpó. O sea, la gente se vino contra ellos, los golpeó, hubo golpes, como si los fueran a linchar. El pueblo vino contra ellos, los golpeó. Yo no sé cuántos golpes recibieron, yo no sé si los tumbaron, los pisotearon, qué hicieron con ellos, pero algo pasaron ellos que no era algo agradable. La Biblia dice también que los magistrados, los gobernantes dijeron, estos hombres están alborotando nuestra ciudad, y entonces los humillaron, les rasgaron las ropas,
los humillaron. Y además dice la Biblia que los azotaron con varas. Los azotaron con varas. Era común que se azotaba a los hombres que habían hecho algún delito, 40 azotes menos uno, 39 azotes. Pero la Biblia dice aquí, después de haberles azotado mucho, se agolpó el pueblo contra ellos, fueron humillados, les azotaron con varas. Pero no tan solamente eso, la Biblia dice que los echaron en la cárcel. Versículo número 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Aparte de echarles en la cárcel, los metieron en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más húmedo, más frío. Y además de eso, no contentos con todo esto, les pusieron en sus pies, los aseguraron los pies en el cepo, en la tierra. No podían moverse. ¿Puede imaginarse usted la situación que había con estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, en una cárcel oscura, fría, sin poder moverse, humillados? Y quizás ellos pudieron preguntarse en ese momento, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué no acaso tú nos ibas a proteger? ¿Qué no acaso nosotros te servimos? ¿Qué no acaso nosotros estamos predicando tu palabra? ¿Qué está pasando? No entendemos qué está pasando. La Biblia nos habla en Job capítulo 1, versículos del 13 al 19, que Job perdió todo. En un solo día perdió todo. Perdió casas, perdió familia, perdió todo, perdió posesiones. Job perdió todo. Y quizás también Job pudo haberse preguntado, ¿qué está pasando, Dios? ¿Por qué me está viniendo esto? Job capítulo 1, versículos del 13 al 19, dice la Biblia: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los cebeos y los tomaron y los mataron. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió a todos. Versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los mataron a todos. Versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. En un solo día perdió todo Job. Perdió todo. Y quizás Job también pudo haber dicho, ¿por qué? De hecho, los siguientes capítulos en el libro de Job nos hablan que Job no le reclama a Dios, pero sí se pregunta, pero sí es una lucha que Job tiene. Sus amigos le dicen, ¿por qué está pasando eso? Muchas veces como Job, muchas veces como Pablo y Silas, hermano, van a llegar en nuestra vida cosas de esa forma y nosotros no vamos a entender. Pero no hemos sido llamados a entender todo. No hemos sido llamados a comprender todo. El hombre piensa que todo lo debe entender, todo lo debe estructurar, y no es así. Hay muchas cosas que usted y yo no vamos a entender, pero las vamos a creer por fe. Amén. Yo no entiendo cómo trabaja la electricidad y llega a hacerse luz. No sé cuántos de aquí puedan entenderlo. Yo lo único que entiendo es que cuando prendo ahí el botón, la luz se enciende. Y yo creo que cuando pongo el botón ahí, eso va a encender.